tal? Bienvenidos todos a Jugada de Tres, vuestro podcast favorito de NBA en español. Estamos en el episodio 18 y llevábamos un par de semanas diciendo está la cosa tranquila, está la cosa que no terminamos de encontrar demasiados temas, más allá del día a día y de los partidos. Pues toma, no querías café, toma 2 tazas. Vaya semanita que hemos tenido con todo tipo de sorpresas, como por ejemplo que Bam Adebayo haga 83 puntos, el regreso, que esto sí lo sabíamos ya, que en algún momento pasaría, de Jason Tatum. En fin, hay mucha plancha, que diría aquel, y de una voy a saludar ya tanto a Leo Carranza como a Adrián Mercader. Para empezar de una, porque tenemos muchas cosas de las que hablar, pregunta directa, chicos, antes de arrancar, y con el saludo. ¿Qué tema de todo lo que ha pasado esta semana tenéis más ganas de hablar? No qué opináis de ese tema, pero ¿cuál es el temazo para vosotros esta semana? Buenos días, chicos. ¿Qué tal? Otra semana más aquí. Yo creo que, el tema de la semana, aparte de que son varios y es difícil quedarse con alguno en específico, pero yo creo que está claro, ¿no? Los 83 puntos de Bam Adebayo, la segunda marca histórica de la mejor liga del mundo. Y a mí me lo dices, o me lo decís, mejor dicho, hace una semana, 2 semanas, hace 3 semanas, oye, prepárate que dentro de un mes, prepárate que dentro de muy poco Bam Adebayo va a ser uno de los jugadores con más puntos, no uno, sino el segundo, con más puntos en la historia de la NBA en un partido. Y mira, yo te digo, mira, vete de aquí porque es precisamente Bam Adebayo anotador. Mira que es buen jugador, pero anotador no es que sea su gran virtud, pues toma. ¿Coincides con eso también, Leo? ¿Es lo que más ganas tienes de hablar? Sí, totalmente. ¿Cómo están, chicos? El placer de saludarlos. Sin lugar a dudas, creo que hace 2 años o incluso este año, no recuerdo, ya hice un video en el que hacía las predicciones típicas antes de la temporada y decía que algún jugador iba a superar los 81 puntos de Kobe Bryant. Jamás en mi vida hubiese imaginado a Bam Adebayo entre los candidatos, pero ni siquiera de cerca, o sea, no entra en una lista de 50 candidatos. Hoy pensaba, de los últimos All-Stars, de los que están en activo, sacando a Ben Simmons quizás y alguno de esos, creo que es el que menos chances le daría, en el caso de que me preguntaran, de llegar a esa cifra, y lo logró. Por eso la NBA es tan increíble y supera cualquier película de ficción. Lo del otro día es tan extraño como que yo ahora mismo aquí al lado me he dejado preparado precisamente para el episodio de hoy, para enseñaros esto, mira, la acreditación del día en el que el señor Bam Adebayo metió 83 puntos y la estadística. O sea, esto normalmente sabéis que se tira a la basura cuando te vas del estadio. Bueno, pues aquí la tengo. Que estoy pensando hasta en marcarlas, fíjate. Eso vale como el papel de Wilt, más o menos. Sí, más o menos. Venga, pues como hay muchas cosas, vamos a arrancar y le damos. A por ello. Bam Adebayo hace historia con 83 puntos en un solo partido. Tatum ha vuelto a las pistas y los Celtics amenazan a los Pistons. Los Ángeles Lakers y Miami Heat se entonan. Y mucho más que nos deja una semana loca en la NBA. Comenzamos. Venga, vamos a arrancar como siempre con tradiciones, que es sobre todo lo que nos sirve de termómetro para ver por dónde van los tiros en la NBA ahora mismo. Y hay equipos calientes que no suelen estar en esta sección. Por supuesto que contábamos con Oklahoma City Thunder y con San Antonio Spurs. Los dos están con 9 victorias en los últimos 10 partidos. 6 victorias al hilo del Thunder, del campeón. 5 para San Antonio. Pero no sé si contabais tanto, bueno, Charlotte sí, porque ya lo tuvimos la semana pasada con 8-2, pero que se te cuele ahí Atlanta, que se te cuele ahí Miami, por mucho que Miami al principio de temporada también lo tuvimos por ahí, no deja de ser una sorpresa, ¿no, chicos? Yo creo que al final hay equipos, como el caso de Miami, no sé si a Atlanta le doy esa categoría, que cuando se va acercando el final de temporada saben encontrar su momento, ¿no? Yo creo que es un poco lo que puede pasar ahí. Sí, a ver, es un movimiento importante la conferencia este. Ahora cuando entremos más de lleno en el tema lo analizaremos, pero ha habido movimientos importantes en la conferencia este. Yo quiero centrarme en Atlanta porque ha sido un equipo pues que ha movido piezas importantes en el mercado de traspasos. Evidentemente, Trae Young, la llegada de McCollum, la salida de Porzingis, la llegada de Jonathan Kuminga, incluso de Landale, ¿no? Que está el australiano teniendo importancia dentro de este ecosistema, y la verdad es que están jugando muy bien al baloncesto. Están dándole ya, y mira que hubo dudas al principio, las riendas absolutas a Jalen Johnson, porque justo cuando traspasaron a Trae Young el equipo atravesó una mala racha y ya se empezaba a decir, pero bueno, aquí Jalen Johnson no era MVP, no iba a ser un jugador estelar. Pues mira, ha necesitado un poco de tiempo para adaptar un poco todas las piezas del puzzle, demostrando que el equipo, pues, no voy a decir que
que pueda competir, porque no creo que tenga esa habilidad de poder competir contra un buen equipo, pero sí creo que puede dar algún susto que otro en el play-in y ojalá salgan de ese punto medio de mediocridad absoluta en la que está sumido Atlanta desde hace por lo menos 5 años. Hablo de récord, hablo de sensaciones, hablo de posiciones en la conferencia este. Y oye, si esta buena dinámica, esta buena racha puede encadenarse en la parte final de la temporada también y en el play-in, oye, a lo mejor podemos tener a los Hawks, a los nuevos Hawks, porque es un equipo muy diferente al de las temporadas pasadas en playoff. Y sinceramente creo que es un equipo que puede hacer disfrutar a mucha gente si finalmente tienen la oportunidad de poder verle algún partido. Yo me voy a quedar también con esta lucha en la Conferencia del Este, sobre todo porque agregaría en este caso a Orlando Magic. Son 4 equipos que están disputándose 2 posiciones, que son justamente el quinto y el sexto lugar de la tabla, que significan las últimas 2 plazas para la clasificación a playoff. Y tenemos... Mira, pues te ayuda, Leo. Sabes que siempre Ahí te tiro está. ahí un Perfecto. Suma muchísimo. Y estos son los equipos. O sea, Orlando y Miami le han quitado ya el quinto y el sexto lugar a Toronto, que como mencionábamos en la previa del podcast, ya ha caído al play-in y empieza a complicarse la vida. Atlanta, que suma 7 seguidos, se está acercando peligrosamente. De hecho, está a 2 partidos y medio del sexto lugar. Y Charlotte, que venía muy de atrás, pero ha repuntado y tiene récord positivo por primera vez en la temporada, 34-33. Ya está también a 3 partidos y medio del sexto puesto. Entonces, siempre solemos decir que el oeste es la zona, la conferencia más pareja de todas. Y obviamente ahora vemos la tabla del oeste también y se da una rivalidad, una lucha tremenda por los últimos puestos de clasificación directa. Pero el este, que en los años previos ya tenía los 8 clasificados. Te voy tirando paredes, ¿eh? Según digas una cosa, aparece ahí. Venga, ahí está. Que pidas es una foto de Samantha Fox y aparece también. No te preocupes. Es una presentación de la escuela, parece que con la diapositiva voy cambiando. Parece que estamos vendiendo algo a alguien, ¿no? Un producto o algo. Y lo cierto es que el este, normalmente en los últimos años, tenía 8 clasificados ya a playoff, o por lo menos los 8 primeros, ya en enero. Sabíamos quiénes iban a ser, el 9º y el 10º estaban muy lejos, ni siquiera tenían chances de meterse, o si se metían era por sorpresa. Ahora no tenemos ni idea de quién va a ser el 5º y el 6º de la conferencia. Podría ser el 10º actualmente, Charlotte, porque si nos ponemos a pensar, su rendimiento está a la altura de esa circunstancia. Así que me parece realmente interesante que haya existido ese cambio de competitividad en una conferencia que en los últimos años había quedado atrás. Yo los quiero... que están en blanco y negro a la derecha no es que estén ya eliminados. Bueno, Indiana sí, podrían matemáticamente, pero digamos que están tan lejos, ¿no?, de Charlotte, que hay un corte muy claro. O sea que tanto Milwaukee como Chicago, como Brooklyn, Washington e Indiana, descartadísimos. Y luego la otra pelea es también del segundo al cuarto. Entiendo que, bueno, incluso primero y segundo. O sea que ahí hay como 2-3 frentes abiertos ahí. Sí, yo por recalcar lo que ha dicho Leo, que subrayo cada palabra que ha dicho, a mí lo que me ha gustado de Orlando es que normalmente siempre solíamos, y siempre ha estado en el centro del debate por eso, ver el mejor nivel colectivo, ¿no?, de Orlando Magic sin Paolo Banchero y con Frank Wagner. Y esta vez está empezando a ser al revés. Creo que es importante, primero para Paolo Banchero, para él mismo creerse y convertirse en ese líder que mucha gente está esperando desde que llegó a la NBA. Es importante, poco a poco Desmond Bane está funcionando. Y todo el mundo tiene en la cabeza, ¿no?, que el este va a ser entre 4 equipos: Cleveland, New York Knicks, Detroit y Boston. Pero oye, si puede llegar ahí en buena dinámica positiva y ganando partidos Orlando, creciéndose en esta última parte de la temporada, que mucha gente también lo tenía ahí arriba antes de comenzar la temporada en sus predicciones, oye, pues el este al final va cogiendo una forma muy interesante, porque es que también en la parte baja del play-in es que hay auténticos equipazos que están en una muy buena dinámica. Charlotte, mala suerte, hacer posiblemente tus mejores 45 días de los últimos 10 años en cuanto a récord, y tener ahí Atlanta 7 victorias consecutivas, Orlando 5, Miami 6, mala suerte, porque si hubiesen tenido también un poquito de suerte en ese sentido, a lo mejor estaríamos hablando de que ya están octavos, séptimos, incluso con posibilidad real, que la tienen, están a 3 partidos y medio, si no me equivoco, de entrar a puestos de playoff directo. Queda todavía. Yo de todos los que están ahí, digamos, para play-in, quinto, sexto, equipo que pueda a lo mejor hacer luego algo, yo he aprendido con el paso de los años a no descartar nunca a Miami. O sea, creo que esto nos lo enseñaron hace ya unos cuantos años y en el 23 también. No lo digo porque yo esté aquí, es que es verdad que ahora mismo les falta, están jugando sin muchos jugadores importantes
y están sacando los partidos y jugadores que están en buen nivel. Bueno, vamos a ver. Oye, del oeste simplemente un guiño, que siempre lo hacemos, parecemos aquí el podcast oficial de los San Antonio Spurs, pero es que es verdad que están rondando ya unos límites de perfeccionismo que es tremendo. Es decir, estamos viéndolo ahí, único equipo que es top 5 de la liga en la parte ofensiva, en el rating ofensivo y rating defensivo, cuarto y segundo concretamente, cuarto mejor ataque, segunda mejor defensa, y luego desde el 1 de febrero es un 16-1, ¿no? O sea, si la liga hubiera empezado el 1 de febrero, estaríamos hablando ahora si estos Spurs serían capaces de batir el récord de los Golden State Warriors, ¿no? Es que es increíble. Esto ya hemos hablado mucho de ello, Leo, pero realmente a lo mejor estamos hablando de un equipo que de verdad está para el anillo ya. O sea, no hay que esperar mucho más. Sí, porque además el contexto lo favorece, es un equipo que arrancó de menos a más, no es que se fue desinflando en los últimos meses y llegó con el récord ya del acumulado de los primeros momentos de la temporada, ¿no? Ha metido 15-1. 16-1, perdón, en el último balance de 17 partidos. Está registrando las mejores actuaciones contra los mejores equipos. Le ganó a Boston, le ha ganado a Detroit 2 veces y parece ser un conjunto, bueno, hoy juega contra Denver, por ejemplo, parece ser un conjunto que le ha encontrado la vuelta a esto de competir de igual a igual contra los rivales que va a tener en playoffs. Luego una serie de postemporada es mucho más difícil y diferente porque tenés 7 partidos contra un rival que está pensando exclusivamente en vos y no en los back-to-backs o en lo que se viene o en la clasificación, sino en desnudar tus debilidades y potenciar sus virtudes. Pero sí, San Antonio tiene grandes chances de hacer cosas importantes en esta postemporada, sobre todo porque, bueno, ahora podríamos discutirlo porque Los Ángeles Clippers viene muy bien, pero debería ser bastante accesible la primera ronda tanto para Oklahoma como para los Spurs en un oeste en donde los mejores equipos están concentrados entre los 6 primeros. Está esperando Leo que tire ahora la clasificación del oeste, pero no la tengo, así que lo siento. te he fallado. Hasta yo mismo, yo por comentar un poco de San Antonio, hasta yo mismo he sido un poco incrédulo con este equipo, sobre todo al principio de la temporada, en esa época donde llegan a la final de la Copa NBA, donde mucha gente está hablando de que este equipo está rompiendo el cascarón, ¿no? Y yo he sido incrédulo con ellos de pensar, vale, va a ser un equipo que a partir de, evidentemente, este año vaya a ser equipo de playoff, pero que la próxima temporada ya se presupone que es donde tiene que dar los pasos hacia adelante. Empiezo ya a creerme y simplemente por estadística y porque lo dicen los números y porque lo demuestran con su juego, que son uno de los mejores equipos de la NBA. O sea, es una auténtica barbaridad lo que juegan. Cada jugador sabe perfectamente su rol dentro del equipo. Mitch Johnson ha conseguido que cualquier jugador esté dispuesto a morir por esos ideales que tiene San Antonio a la hora de jugar baloncesto, y todo eso evidentemente acompañado con un buen Wembanyama, que estábamos ante un año clave en su carrera, al menos para mí, porque había tenido ese problema de trombos en el hombro, una lesión muy dura, una lesión difícil, y había muchas dudas sobre, oye, a ver cómo vuelve, sobre todo a ver si no tiene ningún tipo de problema físico. Gracias a Dios no ha tenido ningún tipo de problema. Hemos visto cómo poco a poco han ido aumentando los minutos de restricción que tuvo al principio de la temporada, incluso momentos que, no sé si os acordáis, Luke Conner era el titular, y ahora todo eso ya se ha despejado, el equipo está totalmente preparado, con casi todos los jugadores disponibles en cada partido, con una plenitud física increíble, y el resultado es ese, que desde el 1 de febrero, que se dice pronto, tan solo han perdido un partido. Es una auténtica locura. Es impresionante. Venga, y cerramos el termómetro de cómo está la liga con la parte del congelador, los equipos que nos reaccionan. Indiana, 10 derrotas seguidas. Washington, nada nuevo, 9 derrotas en los últimos 10 partidos. 9 de ellas, las 9, son de manera consecutiva. 8 derrotas seguidas para Dallas Mavericks. Y luego metemos ahí a Memphis, que es un poco un sube y baja, pero siempre por la parte pobre de la clasificación. Y lo de Brooklyn también, con 8 derrotas. Yo de aquí simplemente destacar algo, sobre todo porque como me he comido recientemente en persona tanto 2 partidos de los Nets como uno de Washington Wizards, quiero destacar algo. Creo que lo hemos mencionado alguna vez, hay que diferenciar entre derrotas y derrotas. Es decir, hay equipos como Brooklyn que pierden pero compiten muchísimos partidos, luego se caen a veces en el último cuarto porque es un equipo muy joven y otra cosa es, por ejemplo, lo de Washington. De Washington yo
yo creo que ya no es un tema de falta de experiencia, que puede ser un equipo también con jugadores jóvenes como Brooklyn, sino lo de Washington es lamentable. O sea, siento decirlo así de claro, es que no hay nada, no hay ni dirección desde el banquillo. Yo creo que si el año que viene quieren reflejar algo de impacto con se supone que ya Trae Young y Anthony Davis jugando, incluso tenemos que empezar a hablar ya de un cambio de banquillo. Es que yo veo una cosa que es muy, muy pobre. O sea, no es lo mismo perder que perder. A ver, el equipo es muy pobre en líneas generales. Es verdad que el año que viene pues se presupone que va a ser al menos bastante más competitivo contra Ian Anthony Davis y el pick que tengan este año. Pero es cierto que es un equipo muy pobre. Todos los equipos. Pero lo del pick no te lo garantiza nadie. Mira Brooklyn el año pasado. No, ya. Al final fue el número 8, yo creo, ¿no? El salió. Número 8, Egor Daming. Sí. O sea que... Sí. Además, tú esto lo decías también, Leo, ¿verdad? Sí, de que ahora con esta lotería en la NBA obtenés las mismas posibilidades si estás entre los 3 peores y lo cierto es que no te garantiza claramente entrar en un contexto en el que sumes jugadores importantes. Por ejemplo, sin ir más lejos, Dallas se quedó con el pick número 1 en el último draft y no era el equipo que, de hecho, era uno de los equipos que menos chances tenía. Después ustedes saquen sus propias conclusiones o sus teorías conspirativas. Pero sí, y lo de Wizards, yo creo que tienen talento, son muy jóvenes, eso es verdad. La otra vez leía una estadística que decía que tenían el quinteto titular más joven de la historia de la NBA, promedio de 20 años en general. Pero también esto viene ya de varios años en los que no entendían absolutamente nada de lo que se estaba haciendo dentro de la cancha y en las oficinas. Entonces, cuando ya van tantas temporadas en las que no tenés un rumbo fijo, más allá de que ahora empiecen a cambiar algunos detalles, traer a Trae Young, conseguir a Anthony Davis, algún movimiento importante como para reestructurar las finanzas, todavía tenés esa racha de malas decisiones que te terminan afectando al presente. Y bueno, ya hablaremos obviamente del récord de Bam Adebayo, pero es una de las grandes razones por las que se pudo dar esa situación. Sí. De todos modos, esto lo hemos comentado también alguna vez y con esto ya cierro. Dice mucho cuando del proyecto y no del equipo en ese momento que tienes, sino del proyecto. Dice mucho y mal cuando tus jugadores salen del equipo y empiezan a hacerlo muy bien fuera. O sea, esto creo que es una cosa que le está pasando mucho a Washington y no me parece que sea casualidad. Venga, vamos a hacerlo. Una cosa que nunca habíamos imaginado. Sí, vamos a hablar de los 83 puntos que metió el amigo Bam Adebayo. Venga. I would have taken you out at 7. Yes, sir. Will, Bam, Kobe. So much, bro. On 3. 1, 2, 3. The Airball. Debo decir que estuve allí, que se celebró como si hubiera sido una victoria en un Game 7, porque no fue solo Bam Adebayo, que es el que pone el nombre, sino fue un objetivo de todos. Ahora vamos más a detalle. Récords, no son los 83. Rompió mucho, rompió su máximo anotador, que eran 41 puntos. El récord de la temporada de más puntos, que era de Jokic el día de Navidad, 56. El récord de la franquicia, 61, lo tenía LeBron James y además creo que es el récord también suyo individual. Se incorporó al club de los 70, ya son 11 los que han conseguido meter al menos 70 puntos en un partido, y luego rompió el récord también de tiros libres, tanto anotados como lanzados. Vamos a tocar muchos temas de esto, pero yo siempre me gusta decir, cuando pasan cosas así, luego siempre te acuerdas dónde estabas, con quién estabas, qué estabas haciendo. ¿Dónde estabais, amigos míos, cuando de repente en algún momento mirasteis el móvil o lo que dijiste? Pero espera, ¿qué está pasando aquí? Que no es un error de la aplicación de NBA, no, que este tipo lleva 40, 50, 60, 70. Mira, pues yo siempre he abogado por intentar ver estos momentos en vivo, en directo, pero claro, teniendo en cuenta que en España tenemos que madrugar, trasnochar
y no siempre tenemos la oportunidad de poder ver un partido histórico, porque eso es así, es aleatorio. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace 2 días que van a Adebayo preparados? Un partido súper random, ¿eh? Un martes por la noche, súper Washington Wizards, sí, la tela. Yo estaba en Ritmo NBA, en el canal de nuestros amigos de Ritmo NBA, con Álvaro Martín, con Tomás Zavala, con Martín. O sea, y claro, ya íbamos llevando el contador. O sea, fue increíble, tuve la suerte de poder verlo en directo. Claro, ya nos daba indicios de, oye, acabar 43 puntos con 43 puntos en la primera mitad. Echadle un ojo, porque algo puede pasar. Yo estaba comiendo con mi novia y estaba viendo el partido entre San Antonio y Boston en simultáneo y seguía la estadística de Adebayo. Cuando vi que había anotado 31 puntos en el primer cuarto, dije, bueno, lo pongo en el celular como partido secundario para ver cómo va. Y conforme fue subiendo el volumen de puntos, le dije a mi novia, va a pasar algo, me tengo que ir a la computadora, puse el partido allá y bueno, no le erré porque realmente a mí ya me sorprendía la situación personal, individual de Adebayo. Es un jugador que no suele ser agresivo en ataque, se destaca principalmente por ser un grandísimo defensor, pero en ataque no es agresivo. De hecho, es una de las grandes críticas que se le hace a su juego. Y había lanzado 24 tiros de campo en el primer tiempo, que es una de sus marcas más altas en la historia de su carrera. De hecho, solamente 9 veces había tirado al menos 24 tiros de campo en su carrera. Creo que es el 1,4% de sus partidos totales. Y ya lo había hecho en el primer tiempo. Había metido 43 puntos en el primer tiempo, que rompía su marca de carrera, o sea, que era de 41, como veíamos en la placa. Ahí ya te daba la sensación de que algo podía pasar, pero me daba ciertas dudas de que ocurra porque Washington era un equipo que se podía quebrar en cualquier momento y sacar una ventaja de 30, 40 puntos y era realmente difícil mantenerlo en cancha, pero se le dio todo a Spoelstra como para poder sostenerlo y bueno, lo que sucedió lo vimos todos. Yo, mira, por contaros así alguna intrahistoria, pues por ejemplo, bueno, primero de todo, los 83 puntos de Adebayo es algo que no hubieran pasado jamás si no hubiera tenido él una evolución de 2 años para acá con el tema del triple. O sea, yo creo que un jugador interior hoy en día que solo meta de 2, bueno, hoy en día ya no hay ese jugador, pero de 2 en 2 no llega a los 83. Y estamos hablando de un tipo que metió 7 triples, es verdad que se acabó tirando 22, pero hubo un momento de la noche en el que llevaba 5 de 8. Y Nacho, 22 triples es la tercera mayor marca de intentos en la historia de la NBA. O sea, solamente sí. Klay Thompson, Curry y James Harden tiraron más triples que él en un partido. Klay Thompson lo hizo cuando metió los 14, Curry también tuvo jornadas tremendas y Harden lo mismo. Eso ya era rarísimo, pero es verdad, si no metía los 7 triples no llegaba. Sí, hay un récord, por cierto, que no rompió y estuvo a esto de hacerlo, que es más puntos en un solo cuarto, que el récord lo sigue teniendo Klay Thompson con 37 puntos, pero sí, esa evolución es básica. Y luego, yo el otro día lo contaba también en el vídeo, ¿no? Hay 2 partidos el otro día. Hay 2 partidos. Uno es cuando va sumando puntos en lo que es el flow del partido, es decir, que te lo pide la táctica, te lo pide por dónde van las cosas, y ahí hizo el primer cuarto de Bam Adebayo para ponérselo y disfrutarlo. Y luego, no sabría decir exactamente en qué momento, pero yo creo que ya es tercer cuarto, que ya es todos a una. O sea, el nombre va a quedar el de Bam Adebayo, pero aquí lo vamos a hacer entre todos, que eso es muy, muy típico también de ese grupo tan sano que tiene ahora mismo Miami Heat. Era pasar a Will, como el episodio este de Príncipe de Bel-Air, que le daban todos los balones a Will Smith para que se los tirara, pues esto era lo mismo. Y llegamos a un momento tan extraño, tan surrealista en el cierre, ya no por los 3 contra 1, los 4 contra 1 sobre Bam Adebayo, no le querían meter la mano para no hacerle falta a Bam. En cuanto recibía a otro jugador de Miami, le hacía falta. O sea, Washington se acordó en un momento dado de que tenía orgullo y que no quería estar en el lado feo de la foto, ¿no? de la historia. Y de repente se dieron cuenta muy tarde de que ya no lo iban a poder parar. Vimos cosas raras, pidiendo challenge absurdos, que sabes perfectamente que esa falta en ataque es falta en ataque, y Miami lo pedía por si acaso cambiaban de parecer y le daban los 2 tiros libres. Luego ya por orgullo se cabreaba a Washington y en la siguiente jugada pedía otra vez el challenge ellos porque, bueno, fue una cosa, un momento de surrealismo puro. Y siempre digo lo mismo, lo que me dejó impresionado el otro día fue en un pabellón como Miami, que es un pabellón como el Madison, de mucho turista. Lo normal cuando un partido como el otro día va 20 arriba, la gente se hubiera ido a falta de 5 minutos, 6 minutos para agarrar el coche, parking, no coger tráfico y demás. Bueno, el otro día no se movió nadie porque lo bate a falta de 1-15 y bueno, era como lo decía antes, como si hubieran ganado un Game 7, ¿eh? Una auténtica fiesta en el pabellón
y eso, la verdad que fue de las cosas más raras que yo he vivido en ese pabellón. Fue tremendo. No fue solo el ruido que hubo, digamos, allí, todo lo que hemos hablado. Fijaros algunos mensajes también de mucho revuelo en la liga. El propio LeBron James, Jalen Brunson, no sé, bro, what? Yo creo que iban enterándose los jugadores en las pistas, en los postpartidos y demás. Dirk Nowitzki con la interrogación del 83, tal. En general, la sensación que yo tuve, y supongo que será también la vuestra, chicos, es que es un tipo muy querido en la liga, con lo cual, salvo algún hater que ha salido que no termino de entenderlo, la gente en general se alegró por Adebayo, ¿no? Y también se sorprendió muchísimo. Es que es para alegrarse. Yo es que Bam Adebayo, o sea, es un jugador con cero polémica, un jugador que nunca se mete en ningún tipo de lío, que a nivel deportivo siempre ha sido una pieza fundamental en Miami. Esos hits que alcanzaron 2 veces las finales con Bam Adebayo en la burbuja en 2023, siendo evidentemente no la pieza principal, pero sí una pieza bastante importante y una pieza clave. Y mucha gente, no sé si tenéis la misma sensación, chicos. Yo, por empezar a abrir un poco el melón, yo me he estado un poco cabreado estas últimas horas porque, coño, abres Twitter y la sensación es que a la gente le molesta que se haya roto. A la gente no le va bien que sea Adebayo. Es que no termino de entender por qué la gente critica a Adebayo. Oye, que sí, que el último cuarto, pues evidentemente no es un cuarto natural, por así decirlo. Pues evidentemente, pues se fuerzan faltas, se fallan tiros libres para intentar coger el rebote, se le da el balón a Bam Adebayo con 3 tíos encima para intentar buscar la falta. Sí, evidentemente puede haber asteriscos, pero es que para conseguir 83 puntos tiene que ser una situación excepcional, no es algo que se pueda replicar todos los días. Evidentemente va a haber algo que te pueda gustar más, te pueda gustar menos, pero de ahí a que la sensación por parte de ciertas personas sea que no tiene ningún tipo de mérito, o comparándolo con otro tipo de actuaciones como la de Kobe, me parece, o sea, no sé, me parece de tener poco rigor, sinceramente. Leo, yo creo que está hablando de Ime Udoka, ¿no? Es el cenizo número 1, ¿no?, del otro día. Bueno, eso Sí. es lo primero, claro. Justo estaba leyendo una nota que acaba de publicar Tom Haberstroh en Yahoo y obviamente el título dice, él dice, estuve estudiando el partido, lo tenía que hacer, perdón fans de Miami, el partido de 83 puntos de Bam Adebayo necesita un asterisco y dice, este juego de 83 puntos se une a todos los de 70, al menos 70, que tienen un asterisco según mi perspectiva. Y uno ve, obviamente el clickbait está hablando mal de esta actuación, entra a la nota y aparecen todos los partidos de al menos 70 puntos, todos con un asterisco y todos con alguna razón por la que no valen la pena. Por ejemplo, el de 100 de Will Chamberlain, el de 83, el de 81 de Kobe, todos tienen un pero. Entonces, claro, uno piensa en este, es obviamente irónica la nota, piensa en este tipo de contextos e imagina en su cabeza que el jugador que va a llegar a esas cifras lo va a hacer en un partido parejo contra un rival súper fuerte, en un duelo en el que se va a definir todo en el minuto final, y jamás va a ocurrir eso, porque son contextos completamente distorsionados. Si no llega un jugador a 83 puntos. Es imposible que un deportista llegue a 83 puntos en un partido normal, parejo, peleado, en donde se enfrentan 2 equipos fuertes. Si nos fijamos las estadísticas de Will Chamberlain en ese juego de 100 puntos y los registros de cómo se dio, sucedió exactamente lo mismo que pasó con Bam Adebayo en este partido entre Miami y Washington. Los jugadores de Filadelfia haciendo faltas para tener más posiciones. Tim Reynolds esa crónica, por cierto, ahora que lo dices. Rescató la crónica Tim Reynolds de que el partido de Chamberlain, y efectivamente lo que tú dices. Claro, o sea, es imposible que se dé un número de esa manera sin que ocurran estas cosas. Incluso el de Kobe, que fue bastante más cercano a lo normal, el de 81 puntos, tuvo unos últimos 7 minutos en los que Kobe solamente anotó tiros libres. Y es verdad, en ese caso los Lakers necesitaron cada punto de Kobe porque estaban perdiendo al entretiempo con Toronto, pero para reflejar más o menos lo que pienso, el único partido en el que de estos jugadores que anotaron al menos 69 puntos en un partido, el único que fue contra un rival con récord positivo en el momento en el que se estaba jugando ese encuentro, fueron los 69 de Michael Jordan contra Cleveland Cavaliers en el 90. Es decir, todos los demás fueron contra equipos malos
relativamente malos, algunos peores, otros mejores, en un contexto en el que todos tus compañeros están tratando de que llegues a esa cifra y con unos últimos minutos distorsionados, con gran cantidad de puntos desde los tiros libres. Obviamente el de Bam es superior en ese sentido porque lanzó 43 y metió 30 y tantos, entonces sí, es verdad que necesitó más de los tiros libres, pero al mismo tiempo es lo normal en este tipo de situaciones y no debería dejar de ser un impedimento para darle el mérito que justamente tiene una noche como esta. Totalmente. Bueno, de Bam Adebayo hay que hablar de otro nombre propio de esta semana. Lo estábamos esperando, pero finalmente sucedió. Volvió a las pistas un señor que se llama Jason Tatum y cómo ha vuelto. Ha vuelto potenciando más al equipo y además se lo ha visto bastante bien. The Air Ball. Los numeritos de Tatum en sus primeros 3 partidos después de volver de esa lesión, que son, por cierto, 2 victorias y una derrota, la última en San Antonio, que luego también tocaremos ese tema. Bueno, 15, 20 y 24 puntos. En cuanto a anotación va a más. Y luego, pues, yo creo que los números se irán estabilizando. Yo creo que cuando tú vuelves de una lesión tan grave, ¿no? Tardas un poquito en volver a encontrar no tu sitio, porque realmente está claro dónde está su sitio, pero sí sus números regulares, ¿no? Es decir, no es normal que vaya a lo mejor a 12 rebotes, pero tampoco es normal que sean solo 3. Pero bueno, más que los números, chicos, ¿qué sensaciones os ha dejado Tatum? Ahora que ya está ahí, no podemos hablar de hipótesis, ya es una realidad. ¿Es la pieza que le falta a Boston para hablar ya de cosas muy, muy serias? De que este equipo no tenga temporada de transición, que vaya directamente a intentar ganar el anillo. A ver, para mí Boston ahora mismo es ya puede pasar cualquier cosa, pero para mí es el mejor equipo de la conferencia este, sinceramente. Sé que a mucha gente le va a chirriar los oídos, que mucha gente va a decir, oye, un respeto a Detroit, un respeto a New York Knicks, que iban casi 3-1 cuando se lesiona Jason Tatum y es literalmente así. Parece que ganaron los Knicks, pero se lesionó Tatum, pero ya tenían bastante trabajo hecho, pero para mí son el mejor equipo de la conferencia este. Y lo de Jason Tatum y su vuelta a mí me ha sorprendido muchísimo. Me ha sorprendido muchísimo porque ha encajado como anillo al dedo. Mira que es difícil con el poco ritmo de competición, más de 300 días sin jugar baloncesto, el entrar tan bien en un equipo que siempre tiene ese tono competitivo, porque llega y el equipo no se desarma. El equipo es cierto que sí, en su vuelta tenía un equipo enfrente como Dallas, que es un equipo que hemos visto antes, que lleva una racha de derrotas importantes, que no está siendo ni muchísimo menos la temporada que ellos esperaban a nivel colectivo, pero aún así ganan de paliza ese partido. O sea, no se nota un equipo como Boston en ese momento que está intentando por activa y por pasiva introducir a Jason Tatum, rompiendo un poco los esquemas de su juego. Es simplemente entra Jason Tatum y el engranaje sigue funcionando a las mil maravillas. Y para mí creo que esa ha sido la principal sorpresa de todo esto, el aclimatamiento, ¿no?, de Jason Tatum en una plantilla que está a un nivel competitivo súper alto, y creo que es lo más potable a destacar, evidentemente, después del, yo creo que el gran nivel que ha mostrado Jason Tatum en estos primeros partidos, que también presuponemos un poco que van a ser los peores a nivel individual, porque necesitará poco a poco ir cogiendo ritmo de confianza y ritmo de competición, sentirse cada vez más jugador, más importante. Pero yo me quedo con eso, la verdad, con la facilidad que ha tenido Boston de introducirlo en esta nueva plantilla. Sí, sin dudas es la clave, que haya sido algo orgánico y no forzado, y de hecho los números lo avalan. Son 3 puntos mejores cuando Tatum está en cancha. Lo que más me sorprende es la defensa, son 13 puntos mejores cuando Jason Tatum forma parte del equipo. Obviamente es una muestra pequeña porque son apenas 51 minutos, pero sigue siendo meritorio que con un problema físico tan grande como el que ha tenido, con tanto tiempo de recuperación y de parate por la lesión, siga siendo clave en defensa y haya ordenado también al equipo. Lo que tiene Tatum, que normalmente no tiene otro líder de franquicia como lo puede llegar a ser el jugador de Boston Celtics, es que
no se muere por anotar en volumen, no va a necesitar 30 puntos por partido para sentirse realmente parte de la ofensiva. De hecho, en ambas finales que jugó, la que perdió en 2022 y la que ganó en 2024, se destacó por otras cosas, no se destacó por anotar, sino por generar para el resto, por defender, y en ese sentido le beneficia mucho a Joe Mazzulla tener un jugador así, y le facilita la vida a Jaylen Brown, por ejemplo, que había agarrado la batuta, a Derrick White, que sigue siendo totalmente determinante en este equipo, a Peyton Pritchard, a todos los jugadores que habían dado un paso hacia adelante y que ahora quizás uno podría pensar con la llegada de Tatum tenían que reducir sus tiros, reducir sus minutos, su protagonismo en cancha. No ha sucedido todo lo contrario, se han potenciado y eso se nota. Hay que tener en cuenta que estamos en un momento de reválida para este proyecto de Celtics, si es que se puede hablar de reválidas, que es pasar por el dentista, que dijo en su día, hace muchos años, Joaquín Caparrós, que cuando le tocó ir a visitar al Barcelona, dijo, bueno, ya pasa por el dentista, ahora que venga otro. Bueno, eso es lo que le ha pasado a Boston, además en la misma semana. San Antonio cayeron, como veis ahí, por 9 puntos, y esta noche, no sé cuándo estarás escuchando este podcast, pero esta noche, jueves, visitan Oklahoma. Yo creo que no hay que sacar tampoco conclusiones exageradas, ¿no? Pero sí que me parece que son dos buenos momentos para medir un poco dónde está Boston, sobre todo por el tema de las conferencias, ¿no? A veces es un poco engañoso competir contra los de tu conferencia y no contra los de la otra, cuando al final se van a ver solamente en una hipotética final, pero sí, imagino que coincidís, sirve un poquito esto para ver dónde está Boston, ¿no? Sí, yo creo que es un buen test, ya lo vimos contra San Antonio. Es cierto que el partido se quedó un poco descafeinado por esa expulsión de Jaylen Brown, todo hay que reconocerlo y todo hay que decirlo, hay que sacar un poco también el contexto del partido y decir cómo venció Boston, y una decisión arbitral un poco polémica, en mi opinión. San Antonio. Que una decisión un poco polémica, la expulsión de Jaylen Brown, que condiciona el encuentro. No vamos a sacar conclusiones precipitadas de esta noche del partido contra Oklahoma City Thunder, evidentemente, pero yo creo que hasta ellos mismos saben que es un test importante para no solo batirse a nivel colectivo, sino también para saber dónde está Jason Tatum en un escenario complicado. Yo creo que todo esto va a ser utilizado como un entrenamiento, como algo intensivo, ¿no? De cara a lo que llega ya, que yo creo que todo el mundo, sobre todo los equipos que están arriba, están pensando que son los playoffs de la NBA. ¿Conclusiones? No, pero sí un partido importante a tener en cuenta, y yo creo que se lo van a tomar en serio. Para mí es clave, pero también hay que tener en cuenta lo que mencionaba Adri de, bueno, primero la ausencia de Brown por la expulsión en gran parte del partido contra San Antonio, y en este juego contra Oklahoma tenemos a Peyton Pritchard como probable, seguramente en ese caso va a jugar, pero después Jason Tatum cuestionable, Derrick White cuestionable, Vucevic obviamente afuera por la fractura. Si no juegan esos deportistas, ya no puede ser una medida como para analizarlo. Si están en cancha, sí, creo que Boston tiene una chance enorme de meterse en el primer lugar del este, más allá de que ahora Detroit ha reaccionado, le pegó una paliza a Brooklyn y debería mantener esa posición. La realidad es que le viene acortando resultados y puestos en los últimos meses, y por qué no pensar en Boston liderando la conferencia, que hasta hace, no sé, 6 meses era prácticamente imposible imaginar, o al menos yo no creía que fuera algo concreto. Pero mirad qué curioso, cuando hablamos de Detroit, hablamos de Boston, y el otro día les pude preguntar a los jugadores, al entrenador de los Pistons, y fíjate, ellos dicen que no están preocupados por Boston. Mira, escucha. Coach, how concerned are you with the moment of the team during the last 4 games, and also looking that Boston keep winning and they're closer? Yeah, I mean, it's the NBA, right? And you look at the season, it's long. Everybody goes through, difficult times, or goes through, a little bit of a rut. And we just found ours right now. And again, we got plenty of time left to do what we got to do. Boston obviously is a good team, but we're not concerned about Boston. Our biggest concern is making sure that we're doing what we need to do to go out and be as good as we possibly can. And we got plenty of time to figure it out, and we will. Probably you are not focused on what Boston is doing, but looking them right there. And now we just focus on us. Thanks.
The Air Ball. Se me enfadó Tobias Harris, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues yo si fuera Detroit estaría preocupado por Boston, sobre todo por estos 4 partidos que sucedieron el otro día. Nunca habían perdido 4 partidos seguidos y menos alguno de esa manera. Recordemos que caen contra Cleveland, caen contra San Antonio, caen contra Brooklyn en Detroit y luego pierden en Miami. Es verdad que ese partido, ahora contamos un poco las circunstancias, que también es un temita que quería tocar con vosotros, pero sí es verdad que ahí demostraron por lo menos que son humanos. Y es que lo gracioso, además, con Leo, que además me acuerdo que cruzamos mensajes, ¿te acuerdas aquella noche contra los Knicks, creo que fue? Que te dije, nada, Detroit va a ganar la NBA. Es que están a un momento que al final todos suben y todos bajan. ¿Os preocupa lo de Detroit o es algo que le ha pasado a todos, ¿no? Este bajón? A mí no me preocupa, es cierto que tampoco creo que se pueda dejar pasar y... Lo más que os preocupa, perdón, replanteo la pregunta, si se os cae de la lista de candidatos importantes o no. No, para mí sigue estando ahí. Es cierto que es una semana a nivel deportivo muy importante para ellos porque pierden el primer puesto y el factor cancha en unas hipotéticas finales y bajan hasta el tercer puesto. No solo superado por Oklahoma, sino también por San Antonio en la liga general, ¿no? Sin conferencias ni nada, o sea que a nivel deportivo sí tiene unas consecuencias importantes que yo creo que a ellos evidentemente no hubiese preferido esto, pero es lo que dice Bickerstaff. Yo creo que es un momento de la temporada en un año tan largo como el que es el de la NBA, que se hace muy, muy largo. Oye, nos han dado un toque de atención. Mejor este toque de atención ahora que en playoff, o sobre todo a una semana de que comiencen los playoffs, porque van a tener tiempo para... Oye, perfeccionar los fallos, hemos fallado aquí, esto se puede mejorar, esto hay que mirarlo con lupa. Es mejor tener las debilidades ahora, ¿vale? Ahora porque tienes tiempo, tienes un mes todavía, incluso yo creo que un mes de manera exacta, para corregir fallos y para, a partir de ahí, intentar crecer. Así que si tiene que venir en cualquier momento una racha negativa, que todos los equipos la tienen, absolutamente todos, que sea ahora. Yo, por si te ayuda, te lanzo esto, porque yo el otro día una de las conclusiones que saqué viendo jugar al equipo, aparte de lo que veo por la tele, es que este tipo es clave. O sea, el otro día decía, para mí, Ausar Thompson es el segundo jugador más importante, no digo el segundo mejor, el segundo jugador más importante del equipo. Cuando no está él se nota muchísimo en cuanto a la intensidad, en cuanto a la defensa, y ahí están los números de esta temporada como ejemplo. Te la tiro votando por si te ayuda. Es el mejor defensor por escándalo de Detroit y teniendo en cuenta que es una de las mejores defensas de la liga, indudablemente es importantísimo. Pero yo sí estoy preocupado con lo que ya preveía en el deadline con San Antonio y con Detroit. Esto de no haber hecho movimientos, bueno, los Pistons sí hicieron uno, consiguieron a Kevin Huerter, pero no haber hecho movimientos para cubrir el principal problema que tienen. San Antonio no lo hizo. Y obviamente apuntaba al tiro exterior, a un jugador como Michael Porter Jr., Trey Murphy tercero, pero lo ha solventado con un gran rendimiento de los deportistas que ya estaban en el plantel. De hecho, está teniendo muy buenos números en ese aspecto y por algo está ganando tantos partidos. En cambio, Detroit está sufriendo mucho el tiro exterior, la ausencia del mismo, y se nota en las derrotas que ha sufrido contra equipos que en la previa son muy inferiores. Tiró un 29,7%, un 13%, un 22%, un 19%, un 20% también. En los últimos 20 partidos está teniendo bajos porcentajes. No son realmente bajos, pero sí que son preocupantes, sobre todo porque sé que en playoff eso va a costarles. Cuando tengan que enfrentar a un equipo que sepa que la principal deficiencia de los Pistons es el tiro exterior, bueno, va a tratar de que Cade Cunningham no sea el que anote los puntos, el que conecte a Jalen Duren y que no te mate esa dupla y que sean los tiradores los que empiecen a tener que responder. Quizás en esa racha, Duncan Robinson, Kevin Huerter y compañía se encienden y te terminan destruyendo, porque así también es Detroit, un equipo que puede llegar a tener ese momento y complicarte la vida, porque son así de talentosos. Pero sabiendo que sos el número uno, tenés que tener un plan A, un plan B, un plan C y un plan D en el playoff para poder solventar esos posibles obstáculos. De todos modos, es normal. A ver, es un equipo que recién está entrando en su proyecto competitivo. Ha jugado playoff el año pasado. En esta temporada podría llegar a dar un salto y quizás clasificarse a semifinales de conferencia, incluso competir por finales de conferencia. Pero en la previa no lo teníamos como un candidato al título. Ha superado ampliamente las expectativas. Lleva todo el año arriba en el 1, pues claro, al final es inevitable, claro, ¿no? Es lo mismo para mí que pasó con Oklahoma en 2024, que llegó a ser puntero. Y después, cuando uno se lo cruza
perdiendo en semifinales de conferencia contra Dallas, que era el quinto, dice, bueno, entonces son un fracaso, eran mentira. No, la realidad es que en ese momento del proyecto no estaban para competir y al año siguiente son campeones. Entonces, les faltan esos detalles a Detroit, me parece. Creo que si tuviera que analizar desde la preocupación, diría, bueno, quizás en esta temporada no, pero en los próximos años les va a servir para pensar qué es lo que les falta y poder solucionarlo en la offseason. Yo voy a hacer un comentario, se saca de contexto, me podéis matar, pero lo voy a decir. He estado en pocos vestuarios NBA con tanto músculo. No sé si me entendéis. O sea, es que era impresionante lo de ese vestuario. O sea, Jalen Duren de Detroit. Lo de Jalen Duren en persona es una locura. O sea, lo grande que es, lo fuerte que está. Pero es que van pasando uno por uno. Y claro, en el vestuario lo ves también a veces sin la camiseta y demás. Es que, o sea, mis felicitaciones desde aquí al preparador físico y al que visionó a estos jugadores, porque es que podría ser una selección de artes marciales o de. O sea, no creo que tuviera mucho que hacer un luchador profesional contra alguno de estos. Qué panda de bestias, madre mía. Me dejó impresionado. Y luego, espera, te dejo ya la palabra, Adri. Si me poner en contexto lo que pasó en el partido del domingo contra Miami, porque me parece que no fue muy normal. Fijaros cómo llegó Detroit. 2 partidos en menos de 24 horas. Habían perdido contra los Nets el día anterior. De ahí te vas a jugar a Miami. Viaje Detroit-Miami, que no es un viaje corto. Con cambio horario en la noche, o sea, 1 hora menos encima para descansar. Ponte que esos llegaron a las 3, 4, 5 de la mañana a Miami al hotel, y luego encima el partido del domingo te lo ponen 6 de la tarde. O sea que iban a perder o a perder, ¿no? No tenía muchas más opciones. Nada, yo solo quería comentar que mira que se rumoreó y mira que estuvo encima de la mesa la posibilidad de adquirir a Michael Porter Jr., que yo de verdad a día de hoy sigo pensando que era la pieza que necesitaban. O sea, ese anotador que también tuviese la capacidad de generar sus propios tiros, lo que ha dicho Leo, ¿no? Yo creo que era lo que necesitaban y al final yo creo que se van a acabar incluso arrepintiendo. Es cierto que evidentemente tiene una flexibilidad para los próximos veranos, una juventud que no tampoco urge, ¿no? El hacer un traspaso ya, pero sí creo que era una pieza que estaba en el mercado, que podrías haber conseguido, que te podría haber ayudado mucho, incluso que también tenía esa pieza esa característica de que Michael Porter Jr. sabe perfectamente afrontar ciertas situaciones tanto difíciles como positivas, porque ha pasado por muchas de ellas, se ha convertido en campeón de la NBA y evidentemente pues eso hubiese ayudado mucho. Incluso se hablaba de un posible buyout de Chris Middleton para llegar a Detroit. Finalmente todo esto no ha sucedido y se conforman con Kevin Huerter. Un Kevin Huerter que a mí no es un jugador que precisamente me guste. Creo que es un jugador muy diferente, aunque sea casi igual porque es un triplista, un tirador, pero es un jugador muy diferente a Malik Beasley, sobre todo el de Malik Beasley de la temporada pasada, que tanto facilitó el juego de Detroit y que desahogó muchísimo el ataque, creando una auténtica bestia. Aunque este año hayan mejorado en cuanto a estadísticas, me sigue faltando eso. Bueno, pues estamos casi terminando. Nos faltan 3 temitas. El primero de ellos es uno que siempre nos gusta ver imágenes de las que vamos a ver a continuación, que es un Luka Doncic que, más allá de lo que pase fuera, que ahora lo vamos a ver fuera de las pistas, sigue siendo un jugadorazo. Estas imágenes son del último partido, su triple doble número 89 en su carrera. I think our fight today was incredible. Everybody stepped on court like really incredible. Beautiful to watch. It was so fun. The Airball. Qué plástico, qué estético y qué maravilla es ver jugar a Luka Doncic, que hay un tema que vamos a tocar muy por encima, que es la parte personal, porque se llevaba mucho tiempo rumoreando. Y bueno, la noticia es que esta semana ha habido un comunicado ya del propio Luka, su otra batalla, le hemos titulado por ahí, reconociendo que sí, que hay eso que se rumorea, pues que mucho de verdad. Reconoce primero que hay una separación con su pareja de siempre,
que ella además está fuera, se llevó además a las dos niñas, que apenas las ha visto a las niñas un par de días en esta temporada 25-26, y luego además se cuenta un incidente de cuando él fue al hospital a ver nacer a su segunda hija allí en Eslovenia, en el cual, pues por lo visto, hasta tuvieron que llamar a la policía, creo que más por tema disuasorio que porque realmente pasara nada, porque luego, según cuentan, el propio Lucas se marchó en su propio pie y sin armar ningún revuelo ni ningún problema, ¿no? Allí en Eslovenia. Se volvió para allá unirse con los Lakers. Bueno, son cosas que en la NBA pues estamos acostumbrados a cosas mucho más graves que esta incluso, pero no deja de ser algo que es importante y que puede influir. Fijaros que pese a eso es líder en anotación de la NBA, juega, como acabamos de ver, como Los Ángeles, y en todo este camino los Lakers están ganando, que están ahora mismo cuartos de la conferencia oeste. De los Lakers y de este Luka Doncic, ¿qué podemos esperar, chicos, del tramo final, teniendo en cuenta cómo vienen, que han ganado partidos muy importantes, además, a Knicks, a Timberwolves recientemente? Nacho, no nos va a hacer la pregunta que ahora mismo sondea todas las redes sociales de si son los Lakers mejor si LeBron James. Bueno, adelante. ¿Quieres que te la haga formalmente? Adrián Mercader. Voy a poner así, además, como Adrián Mercader. ¿Son mejores los Lakers sin LeBron James? Siendo yo fan de LeBron desde la cuna, los datos no mienten. 10-2 de récord cuando no juega LeBron, y las sensaciones es que Austin Reeves y Luka Doncic se entienden a las mil maravillas, el equipo juega mejor. No seré yo el que diga que vaya a ser mejor sin LeBron James, porque un respeto al rey, pero es que los dos están ahí. Sí. Leo, porfa, sácame de esto y responde tú. Esos son los últimos 7 partidos, por cierto, con 6 victorias. Para mí tiene toda la lógica del mundo que así sea, pero no por culpa de LeBron, sino por cómo está conformado el plantel. Esta dupla Luka Reeves y jugadores atléticos, más allá de que los Lakers no tienen lo mismo que tenía Dallas en ese momento, me resulta muy parecido, mucho más parecido a lo que vimos de la mejor versión de Doncic en los Mavericks cuando llegaron a las finales. Un anotador perimetral que lo acompañe, y luego tenés tiradores y perfiles físicos que cumplen con su función y ya está. No necesitas otra superestrella al lado como para que le quite protagonismo, y así llegaron a las finales de la NBA. Las perdieron, pero llegaron y en definitiva sorprendieron a muchos. LeBron cumple la misma función que Luka, ese es el problema. Ese siempre va a ser el problema de estos Lakers hasta que LeBron cambie de equipo, se retire o pase lo que pase. Es verdad que en los últimos partidos la estadística del tridente ha mejorado, era muy mala en cancha con ellos, eran peores en ataque y en defensa, eso es lo sorprendente. Ha mejorado bastante en los últimos juegos y es un síntoma positivo para los Lakers de algo que se pueden agarrar de cara a los playoffs al menos. Pero sí, o sea, estructuralmente no tiene sentido, no sigue sin tener sentido, no lo ha tenido nunca, pero bueno, es esta situación de, bueno, te cae Luka Doncic de regalo, lo tenés que hacer, y sobre todo teniendo en cuenta que son los últimos años de LeBron y luego verás lo que pasa. Sigue siendo un plus el hecho de que James sea el segundo, el mejor jugador de la historia, pónganlo donde quieran, y que en postemporada te puede dar eso que otro jugador que quizás encajan peor con Luka o se solapa en el rendimiento, no te va a dar, porque es LeBron simplemente, pero estructuralmente está mal armado el plantel de Los Ángeles. No, desde luego. Yo simplemente como reflexión creo que hay bastantes equipos mejores que Lakers, pero también, esto es un poco tópico, pero es verdad, yo creo que en postemporada hay varios que les va a tocar cruzarse, o uno al menos, contra Lakers, y no le va a hacer ni puñetera gracia. Por hecho, ¿para qué he estado yo todo el año aquí remando? Para que luego vengan los Lakers, que a lo mejor de repente, no sé si ganarme, pero me van a llevar a lo mejor a 7 partidos. No iba a ser la primera vez que sucediera. Antes de irnos, un temazo, ¿vale? El otro día agarraron a Dillon Brooks y le empezaron a preguntar por los 50 jugadores que están puestos por encima suyo, digamos, como mejores que él en la NBA. Y el tipo, que no se corta un pelo, pues fue soltando perlas como las siguientes. Claro, voy a poner solo algunos, pero a algunos les reconocía, sí, está haciendo buena temporada, sí, este sí, tal. Pero otros no, otros cogía y decía, mira, por ejemplo, de Austin Reeves, decía, es un mal provocador. De Paolo Banchero, podría ser mucho mejor, se supone que tiene el nivel de LeBron.
de LeBron James, dice, no está teniendo mejor año que yo. Cooper Flag, si yo estuviera en los Mavericks, estarían en la pelea por los playoffs. Se mete hasta con Cooper Flag, que no la mataba a nadie. Lo de Towns es buenísimo, dice, ese chico dulce. Ese chico dulce. Embiid está mucho lesionado, podría dormir una semana y volvería a lesionarse. Julius Randle es de los que más se quejan, quiere que se las piten todas porque es físico, y de Bama de Bayo, una cosa buena, dice, me encanta jugar contra él. Debo decir una cosa, y con eso ya os pregunto para despedirnos, es que tiene razón. Es que lo mejor de todo es que tiene razón en la gran mayoría de los que dice, pero claro, la otra cosa es si es políticamente correcto no decirlo, ¿no? A ver, él puede... El políticamente correcto ya sabemos que Dillon Brooks no es. O sea, ya contamos con eso porque políticamente correcto Dillon Brooks nunca ha sido y yo creo que jamás lo va a ser. Y al final es que tiene razón. Equipo donde va, equipo que pega un salto hacia arriba. Por ejemplo, Houston Rockets la temporada pasada, donde llega en un traspaso, donde es yo algo que no había visto en mi vida, que es que Memphis puso un tweet de no quiero contar más con los derechos o con los servicios de Dillon Brooks, después de esa eliminación frente a Lakers, después de calentar un poco la situación, llega a Houston, la situación mejora bastante, llega a Phoenix, un equipo que no daba nadie un duro por él y está pues como un par de derrotitas de Minnesota y un par de victorias de Phoenix de colarse a playoff de manera directa en un oeste tan salvaje. Entonces al final, ¿puede hablar? Sí. Y aunque no pudiese lo iba a hacer, O sea, vosotros no tengáis ningún tipo de duda de eso. Yo creo que tiene razón en muchas de las cosas que dice, no tiene razón en que es mejor que ellos. O sea, el diagnóstico de Dillon Brooks está bueno, pero no, claramente no está teniendo una mejor temporada que la gran mayoría de esos jugadores, o que es muy buena la temporada. Me quedo con que dijo, por ejemplo, le preguntaron por Harden y dijo, he's nice. Como, lo respeto, lo tengo por encima mío, pero a ver, es necesario tener un personaje así en la NBA, siempre suma. Nos viene muy bien, la verdad es que es polémico, pero nos viene realmente muy bien. Bueno, yo creo que hemos tocado más o menos todo. Ha sido un episodio muy completito y vamos a ver la semana que viene porque ya estaremos a menos de 3 semanas para el inicio de los playoffs. Os despido como siempre. ¿Algo que queráis decir antes de que le dé aquí a cortar y ya no volvemos a vernos hasta en una semana? Hablad ahora o callad para siempre. Nada, no, que siga así la NBA, por favor, pero yo al menos me lo estoy pasando como un niño chico porque no solo lo de Bana de Bayo, sino también es lo que he comentado antes, que el este está muy abierto, que el oeste también está súper igualado y cada día prácticamente cambia la clasificación. Por mí que siga así, vamos, todo lo que quiera. No, yo solamente que vamos por los 84 puntos. Ahora, si ya lo hicimos en esta semana, vamos por romper esa marca, incluso acercarse un poco más a los 100. Cuidado que no pase de aquí a mediados de abril, ¿eh? Cuidado que no pase, que todavía le quedan muchos partidos a Indiana, Washington y demás. No voy a hacer la típica pregunta de quién veáis capaz de romperlo, porque si hubiésemos hecho 50 opciones no lo hubiésemos aceptado nunca, entonces vamos a dejarlo un poco en el aire y listo. No creo que lo acertemos. Bueno, señores, os mando un beso grande a todos los que estéis ahí, ya sabéis, suscribiros al canal, suscribiros también al canal tanto de Leo como de Adrián. Si estás escuchando esto en formato audio, tanto en Apple Podcast como en Spotify, regálanos ahí 5 estrellas que nos vienen muy bien. Y lo dicho, nos vemos el próximo jueves, Jugada de 3, tu podcast favorito de NBA en español. Adiós. Chao.